A ver, ahora sí. Desde el principio. ¿Cómo te llamas? ¿Y para qué son qué son los biocombustibles? Okay. Mi nombre es Marisol Sánchez y ya te digo lo que es esto. Sí. Okay. Mi nombre es Marisol Sánchez, estudio en la Universidad Autónoma Metropolitana, estoy estudiando ahorita una maestría en Energía y Medio Ambiente y soy egresada de la licenciatura de Energía. Parte de la licenciatura trabajé con biocombustibles y por eso, les podría decir que los biocombustibles es un tipo de combustible que es derivado de origen vegetal o grasas animales. ¿Por qué surgen y por qué usarlos? El uso de biocombustibles o la implementación de los biocombustibles surge por dos razones muy importantes. Una de ellas es el que los mantos petrolíferos se están agotando, ¿no? Por eso nuestro país ha apostado mucho por las energías renovables, aunque en los biocombustibles pues solo aportamos menos del 1%, 2% en la generación de energía eléctrica, ¿no? Y otra muy importante también es por la contaminación ambiental que se tiene y debido a las normas tan estrictas que se están, o leyes tan estrictas que se están implementando por las emisiones de NOxes, de todos los gases de efecto invernadero, pero los NOxes son los más importantes porque tienen como una repercusión más agresiva a la salud humana. Y surgen por eso, para sustituir a aquellos combustibles que generan gases de efecto invernadero en alto porcentaje. Producen menor emisiones de gases de efecto invernadero, pero hay una justificación muy importante por qué usarlos, y esto va al ciclo de vida del CO2, porque cuando tú haces un ciclo de vida de un combustible fósil a un biocombustible, entonces le están restando el que tú estés usando una materia orgánica, un desecho o algo que no afecte a otros, como las grasas animales, como el aceite residual de cocina, como el excremento de bovino, ¿no? Entonces, cuando haces ese balance, tu número que arroja en el balance de uso de biocombustibles es menor a que si usas un combustible fósil, pero sí emite, obviamente sí emite. ¿Para qué consideras que pueden servir o sirven los biocombustibles? Pues los biocombustibles, como les había comentado, sirven para sustituir a estos combustibles fósiles, ¿no? El biogás puede sustituir al gas natural o al gas LP, ¿no? Para el uso de estufas domésticas. El biodiesel puede sustituir al diésel nada más, o el bioetanol que puede sustituir al diésel, ¿no? También se habla de la bioturbocina, sin embargo este es un biocombustible que es como más delicado, porque estás poniendo en juego la vida de muchas personas al tú meter bioturbocina en un avión, ¿no? Necesitas una potencia muy alta y no te lo va a dar un biocombustible. Y no te lo da ¿por qué razón? Porque los combustibles fósiles, todos los combustibles fósiles se destacan en el mundo por una razón, ¿no? Por su poder calorífico que tienen. ¿Qué es eso? La energía que almacenan, ¿no? O sea, no puedes comparar un biocombustible, un biodiesel de aceite residual de cocina con un diésel. El poder calorífico de esos dos es diferente, siendo mayor el del diésel. Por eso no lo puedes implementar al 100% en un motor. Cuando dices poder calorífico, ¿te refieres al octanaje o a qué te refieres? No, el octanaje es otra propiedad de los combustibles. Y el octanaje, el poder calorífico es la energía que libera un kilogramo de... Se mide así, ¿cuánta energía libera un kilo de ese combustible? Por ejemplo, el biodiesel aproximadamente anda en 38,000 kilojoules por kilogramo quemado, y del diésel está como en 44,000. Entonces sí es como una gran diferencia. De hecho, este es un aparato que
usamos para medir el poder calorífico. Es una bomba calorimétrica y en donde metes una muestra del biocombustible y ahí lo quemas. Se lleva a cabo la reacción de combustión y te mide cuál es su poder calorífico y ahí puedes ver de diferentes combustibles cuál es su energía liberada por cada muestra. ¿Y a qué se debe que tengan tanta energía? Pues es su estructura molecular. Por ejemplo, el diésel, el número de carbonos que tiene en su estructura es mayor a la del biodiesel. Y también tiene que ver mucho su origen de la sustancia o del combustible. Ajá. O sea que sí, esa es la parte que también está involucrada en el octanaje, tal vez. Sí. Okay. ¿Cómo se elaboran los biocombustibles? O crean. Por ejemplo, habíamos dicho que pues existen diferentes biocombustibles, ¿no? Los líquidos, los sólidos y los gaseosos. Por ejemplo, los líquidos, ¿no? Que es el biodiesel, en el que nosotros tenemos como más experiencia. Y el biodiesel se crea principalmente por una reacción muy común o muy general usada por muchos investigadores. Si ustedes buscan en literatura, todos los escritores o autores lo llevan a cabo con la reacción de transesterificación. La reacción de transesterificación se da por etapas, se da generalmente por 3 etapas, donde los insumos o las materias primas que tú necesitas es pues un aceite, ya sea vegetal o animal, o también hemos usado aceite de algas, que eso también se divide en biodiesel de primera, segunda y tercera generación. El de primera generación es aquella materia prima que compite con la canasta básica. Aceite de girasol, aceite de oliva, aceite de lo que tú quieras que compite con la canasta básica, esos son los de primera generación. Los de segunda generación son aquellos que se producen a partir de desechos, como el aceite residual de cocina o el aceite proveniente de la grasa de cerdo o la grasa de pollo, también se ha hecho con eso. Y el último es el de las algas, que es las algas pues no las ocupan para otra cosa. Y de hecho también aquí en la universidad hay un grupo de trabajo que son de CBS, donde producen algas, ¿no? En grande. Y sin embargo es difícil cuando tú empiezas a producir algas o a quererlas producir, son muy lentas. Y el aceite que tú extraes de ellas es muy poco. Entonces lo más fiable es siempre los aceites residuales o aceites de primera generación, que son como coco. Aquí se ha hecho biodiesel con aceite de coco, de atrofa, de aceite residual de cocina y de aceite de grasa de pollo. Se ha hecho también. Y bueno, se elabora, pues aquí nosotros lo elaboramos por un procedimiento que se llama batch, es por lotes, donde prácticamente pues usas un matraz, ¿no? Un matraz de bola. Generalmente lo usamos nosotros con 3 boquillas, porque nosotros medimos y monitoreamos la temperatura, cuidamos que no se nos evapore el alcohol, y la agitación, tiene que estar en agitación. Y bueno, los insumos que se necesitan es pues tu aceite, alcohol y algo que se llama catalizador, que te ayuda para acelerar la reacción y no tengas mucho tiempo que no tarde tanto en producirse tu biodiesel. Aunque estos 3 parámetros, el tiempo, la temperatura y el porcentaje de catalizador, son parámetros que están ligados unos con otros, y si tú mueves el porcentaje de catalizador, pues al igual necesitas menos tiempo y menos temperatura, o si bajas el porcentaje de catalizador, cambian tus otros parámetros y se debe de hacer una búsqueda de tus parámetros óptimos, así se le llama, en donde por óptimo entendemos que vas a producir más biodiesel en porcentaje volumétrico. Es decir, yo meto 1 litro de aceite de residual de cocina y no sé, pongo 0.5%
de catalizador, que casi siempre se usa hidróxido de sodio, para una transesterificación homogénea, y vas viendo el tiempo, ¿no? Igual y le dejas en 2 horas, pues en ese tiempo, ¿cuánto produje de biodiesel? Porque, como les comentaba, la reacción de transesterificación se lleva por etapas, produciendo primero, metes el aceite, lo tapas todo, avientas tu alcohol, tu catalizador, y se pone a reaccionar, ¿no? Dices, bueno, en 2 horas voy a querer mi biodiesel, ¿no? Lo sacas, lo tienes que separar porque se forman 2 fases. Después de que pasan las 2 primeras etapas, que produces monoglicéridos, después diglicéridos, te queda un glicerol y tu molécula de biodiesel. Y esas no son miscibles, se separan. Nosotros los separamos en un embudo de separación, donde en la parte de arriba, la menos densa, vas a tener el biodiesel, y en la más densa la glicerina. Sin embargo, podríamos decir que la glicerina es como un desecho, ¿no? Pero no lo es. La glicerina es utilizada para la producción de jabón, y nosotros no la hemos procesado, pero sí la tenemos almacenada. Y ya una vez que lo separas, pues te quedas con el puro biodiesel. Cuando el aceite es virgen, que no es sucio, lo puedes dejar así. Pero cuando el aceite es el biocombustible es hecho a partir de aceite residual de cocina, tienes que lavarlo. Así literal, o sea, tienes que meterle agua, agitarlo, poner una agitación, y de nuevo se va a volver a desfasar, ¿no? El aceite con el agua, no son miscibles. Entonces tienes que decantar todo el agua y quedarte con el biodiesel. Y también otro paso extra que muchas veces se hace es eliminar las trazas de humedad, ¿no? La traza de humedad nada más es calentando tu aceite a no más de 70 grados para eliminar todo el vapor de agua que puedas tener. Y eso sería todo en la producción de biodiesel. De biogás, también... Perdón que te interrumpa. Oye, bueno, ya comentaste qué tipo de catalizador emplean, pero que utilizan alcohol. ¿El alcohol lo utilizan para qué? Es que el alcohol reacciona con el aceite. Siempre tienes que meter un alcohol para que la molécula, el enlace OH, se reaccione con una cadena del triglicérido. ¿El COH? Ajá. Ok. Entonces reaccionan y se van uniendo así, o sea, si ven la reacción, van quitando una molécula y hasta que queda la del triglicérido solo, la del biodiesel y la del glicerol. También me imagino que ahí es donde se crea en la reacción también te crea agua, y es lo que tú mencionabas, sí, ¿no? Ok. En el biogás, pues prácticamente sí, también es como en un reactor, se pone un reactor que tiene que estar en la oscuridad, tiene que estar aislado. Y pues prácticamente ponen pues los desechos orgánicos, ya sea excremento de bovino o de otro animal. Y también se le ponen algunos aditivos, no sé bien cuáles son, pero se le ponen para controlar el pH y esas cosas que producen, porque siguen siendo, hay organismos biológicos ahí en el excremento. ¿Eso no lo han hecho aquí? Sí lo han hecho, pero yo no he trabajado tanto con él. Okay. De hecho, en la planta piloto 2 hay un biodigestor que está en una caja de madera así grande, y han producido biogás. De hecho, ya hasta lo han quemado, es sorprendente. Pero ese no hay mucho que hacer, lo dejas y tienes que se controla, tiene es un barómetro y mide temperatura, y va midiendo cómo va aumentando la presión en tu tanque y la temperatura. ¿Y eso te indica que hay producción de gas? Sí. De los sólidos, pues aquí no hemos hecho nada, pero prácticamente los sólidos es pues solo la quema de desechos maderosos, de todas esas cosas que se utilizan. ¿Carbón? No, carbón no. No. Carbón es un combustible fósil. Bueno, el carbón que se genera cuando quemas madera. No. Podría ser, ¿no? No, sería por ejemplo residuos de caña. Ajá, todos los residuos. Ok. Sí. ¿Y ya?
¿dónde consideras, bueno, cuándo y dónde se utilizan? Y si actualmente es como el tiempo adecuado para que se empiecen a utilizar. Pues, pues sí, yo he visto muchos reportajes o muchos reportes donde, por ejemplo, el biogás se ha hecho en tu propia casa, ¿no? No sé si han visto en los pueblos así, ranchos, han hecho la producción de biogás, donde nada más lo hacen con simples bolsas negras y se conectan a las estufas de las personas. En ese sí está ya como aplicándose y yo digo que es muy rentable porque pues esos fecales siempre se van a tener, ¿no? Y no se le ha dado un tratamiento. Respecto al biocombustible del biodiesel, pues el biodiesel sí se ha estado usando, no en México, ¿no? En otros países sí se usa, pero se usa en mezclas, porque la norma marca que no puedes no puedes mezclar, no puedes utilizar en un motor más del 10% de biodiesel. Y lo mismo pasa con el betanol y la gasolina. Solo puedes poner, si es 1 litro, pues 90 mililitros de 900 mililitros de gasolina y 100 de bioetanol. Lo mismo pasa con el biodiesel. Tienes que usar nada más el 10%, y esto porque pueden las características físicas o los parámetros físicos y químicos del combustible no son tan aptos para estar circulando en todo el sistema de un motor, porque de hecho esos motores están hechos para un combustible que es el diésel o la gasolina, no para un biocombustible. Y muchas veces se han reportado que se carcomen las mangueras o que le pasa algo se oxidan las partes del motor, etc. Entonces no se ha hecho ese cambio, por eso se usa nada más al 10% y sí se ha estado usando. Se utilizan en carros o también se pueden utilizar. Aquí tenemos un motor diésel en la planta igual, el cual también hemos quemado ahí nuestro combustible. ¿Y han tenido problemas? Sí. Ese te mentiría que es perfecto, pero no, sí se descompuso de hecho el motor por quemar biocombustible ahí. Por lo que tú mencionaste, que no están hechos para eso. Sí. Tal vez la idea sería también empezar a crear cosas que sean aptas para ese tipo de biocombustibles. Sí, adaptar la tecnología, ¿no?, a los biocombustibles. Y yo he visto muchas empresas que ya se han dedicado a hacer esto, ¿no?, que usan esto. Una de ellas muy grande es donde hice yo prácticas profesionales, se llama Alternos y Reciclados Pabetech. Está en Oaxaca y ellos hacen también un biocombustible que yo no lo había escuchado antes, pero lo hacen con aceite de carro usado y no llevan nada, no les suministran nada de energía, no gastan nada de energía. Es un proceso químico de forma natural. Y lo usan, ese biocombustible lo usan mucho en las cementeras. Entonces, la cementera Cruz Azul compra todo ese biocombustible y es para sus hornos. Entonces sí está muy implementado todo ese biocombustible. Y hay otros, ¿no?, que ni siquiera nos hemos implementado también. El diésel verde, que se llama, se hace por lechos fluorizados, pero no tengo así tanta noción de ellos. El que mencionas que se hace en una planta en Oaxaca, ¿cómo se llama? Tiene un nombre especial porque ellos lo producen, pero es así como, ¿sabes? Tiene la apariencia pues el aceite de carro quemado, ¿ves que es como cafecito? Sí. Así se ve, nada más que no sé cómo se llama. Tiene un nombre. ¿Sería meterse a la página? Sí, a su página de ellos, porque no es así como biodiesel, biogás, no tiene un nombre en los biocombustibles en general, pero ellos lo están produciendo. Okay. Y bueno, esta es una de las empresas que ha salido debido a la utilización de biocombustibles. Sí. Pero tú, ¿cuál dirías que es implementación? La implementación? Pero ¿cuál podrías decir aquí en México que es una de las principales empresas que trata de biocombustibles, que los elabora? No sé. Pues hay una grande que me parece que está en Querétaro, que se llama Bravo Energy. Ellos producen biodiesel a gran escala. Y de hecho, no hay, bueno, esa es una de las más grandes
y de los que conozco, y esta de alternos y reciclados para el techo. Pero he visto en páginas de internet que hay muchos negocios pequeños que hacen la producción de biodiesel, pero es una producción No estandarizada. no estandarizada, no lleva, ni siquiera miden parámetros físicos y químicos, es como casero, es un biocombustible casero, porque es muy fácil de hacer, pero no te garantiza La calidad. su calidad. Okay. Tú te has especializado en biodiesel, ¿no? En biodiesel, sí, ahí tengo unas muestras, de hecho, pues este está. Este es de biodiesel de coco y este es de aceite residual de cocina. Y huelen. Este huele es como aceite. A cocina. Ajá, y este huele a coco. Pero sí tiene un aroma diferente. Ese es de coco, ese huele rico. Pero este como tal ya es biodiesel. Sí, y te comentaba de los parámetros, por ejemplo, el porcentaje de catalizador, el tiempo y la hora en los que los produces, pues tienes que llevar como un control para todas estas muestras. Después hacerles un análisis químico y físico. Ahorita que mencionas eso, ¿tienen un tiempo de vida, por así decirlo? El biocombustible, sí, porque se empieza a ranciar A por el ranciarse. mismo hecho de que es un aceite, se empieza a ranciar. Pero según lo que marca la norma es que si no le da el sol y está en una temperatura ambiente favorable, pues te dura mucho tiempo. Okay. Uh-huh. Ya por último, ¿tú consideras que sí son una alternativa real todos los biocombustibles o son parte de una solución que debería ser integral en un futuro? Yo pienso que sí son una alternativa. Sin embargo, algunos biocombustibles del biodiesel siento que no deberían de ser usados, ¿no? Por ejemplo, la producción de diésel con aceite de coco. El aceite de coco es muy demandante en muchos sectores de la canasta básica, del maquillaje, de medicina, de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el producir biodiesel con aceite residual de cocina, a mí sí se me hace fantástico todo eso, porque todo el aceite residual de cocina de los hogares, de la UAM, bueno, de hecho ahorita en la cafetería ellos nos daban todo el aceite que usaban, pero todo eso cuando tenemos una mala cultura, México tiene una mala cultura de vertirlo en el drenaje, ¿no? La fauna que se crea ahí, los animales, los roedores se alimentan de todo eso, hay taponamientos, hay todo por vertirlo así como tal al agua. Y de hecho, más o menos un litro de aceite contamina, son 1000 litros de agua, más o menos, hay un estándar ahí. Entonces yo digo que sí son muy buenos, pero solo los que no compiten con la canasta básica. El biogás sí, de hecho es una maravilla que se ponga ya una planta de biogás, porque no nada más se produce con las heces fecales, ¿no? Sino con la basura, ¿no? Y somos un país que no lo aprovecha, no aprovecha toda su basura que le podrían sacar ganancia de ahí. Y pues sí, yo digo que sí son buenas alternativas, aunque no tenemos la cultura. Por ejemplo, el de mezclar tu diésel con un biodiesel, pues muchos de nosotros que tenemos auto dices, ay no, se me va a descomponer, ¿no? Pero también hay que empezar por uno mismo. Sí. Te lo agradecemos mucho. No de nada. Muchísimo, muchas gracias. No de nada. Gracias a ustedes.